Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros donde quieran que esté, hasta el fin. Amén. Me presento, mi nombre es Jason Cortés. Hace un año estuve por acá, no sé si se acordarán de mí. Es necesario volver a cada día hablar del Evangelio. En común sabemos que cada uno tiene su propio testimonio, pero el propósito en general es uno, y es que Dios ha determinado un día en el cual juzgará a este mundo con justicia, por aquel varón el cual designó, dando testimonio a todos los hombres, con haberle levantado entre los muertos. Los juicios de Dios vienen para este mundo, ¿sí? Y quisiera primero confirmar, ¿no?, que Dios nos habla por medio de su palabra. Cuando estamos lejos de la palabra de Dios, Dios busca la manera de hablarnos, ¿sí? Pero confirmando luego con su palabra, que eso fue, como en mi caso en particular, estaba lejos de la palabra de Dios. Hice mi propio argumento, hice mi propia justicia, pero el Señor tuvo misericordia, mostrando en visión lo que ha de venir para este mundo, los juicios de Dios que ningún hombre puede escapar. Dice la Escritura que el hombre será como el que huye de un león y en su afán se encuentra con un oso. Entra en su casa y es mordido por una serpiente. Pero la Escritura nos dice que tenemos que escapar. Entonces se puede escuchar un poco contradictorio, pero no es contradictorio. Lo que Dios quiere decir que el hombre en su propio esfuerzo no puede escapar de lo que viene para este mundo. Las Escrituras nos enseñan que la iglesia como tal no está para ira, sino para alcanzar misericordia. Pues nosotros esperamos de los cielos la manifestación de Jesucristo, el cual nos libra de la ira venidera. Entonces, sabemos que hemos creído al Evangelio cuando ponemos la esperanza en esa promesa de Dios. Sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el mundo, el cual crea en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y al creer en esto nosotros, digamos que impulsados por Dios a predicarle, empezando principalmente por nuestra familia, luego nuestros compañeros de trabajo y a todos que se da la oportunidad de predicarle estas buenas nuevas para que las personas sean salvas por medio de él. A veces nosotros creemos que somos salvos, dicen, no, que Dios me salvó de una enfermedad, de una situación específica o algún mal momento, pero realmente Dios nos salvó fue del pecado. ¿Sí? Y cuando nosotros predicamos estamos encontrando que las personas es como una resistencia a este mensaje. Pero el Señor, Él mismo dice que Él es el que, digamos que agrega a quienes son los que han de ser salvos. Entonces nosotros solamente predicamos las Escrituras y Dios es el que da el crecimiento en las personas, es el que los quiere salvar realmente. Entonces el Señor cuando llegó a la tierra, dice en Marcos 1, en el 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El Señor dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Principalmente el Señor dice, arrepentíos. Nosotros en nuestra mente perversa, nosotros como no entendemos, en nuestro propio pensamiento arrepentido, nosotros le agregamos arrepiéntete de los pecados, arrepiéntete de tus pecados, es lo que dice y lo que escuchamos, arrepiéntete de tus pecados. El Señor dice arrepentíos y cree en el evangelio. Entonces es necesario principalmente el arrepentimiento para que podamos creer en el evangelio. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué es arrepentido? ¿De qué yo debo arrepentirme o qué es arrepentimiento? Porque si no hay arrepentimiento, pues no podemos comprender el evangelio. Principalmente por eso el Señor dice arrepentíos
y creer en el Evangelio. Entonces, el arrepentimiento más que requiere un cambio. Pero las personas creen, cuando nosotros, o por lo menos en las congregaciones que asistíamos antes, nos decían que arrepentimiento es como que tú vas para un lugar y volteas para el otro, como un cambio de dirección, ¿sí? Pero va enfocado en nuestras conductas. Pero el Señor o las Escrituras nos dice lo contrario. Obviamente, pues sí, el arrepentimiento verdadero que el Señor demanda, digamos que lo encontramos en Lucas 13, dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no se arrepentáis, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos perecerán de igual manera, igualmente. Entonces mire que Dios dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y Dios aquí está hablando del arrepentimiento, pero Él le enfoca diciendo: pensáis. Entonces el arrepentimiento viene de nuestro pensamiento, de cómo nos consideramos nosotros. Hasta que nosotros no hagamos ese cambio de pensamiento, nosotros no vamos a poder recibir el Evangelio. Entonces, arrepentido es cambio de tu pensamiento, desecha tu pensamiento, porque nuestros pensamientos son perversos, lo dice las Escrituras. Entonces, el arrepentimiento, cuando el Señor dice arrepentíos, es cambia tu pensamiento y conviértelo a lo que dice las Escrituras. Nosotros, como sabemos, la forma de que Dios nos hable es por medio de las Escrituras. Y dice que nosotros no tenemos que hablar ni pensar nada más de lo que ya está escrito acá en esa Escritura. Entonces sabemos que tenemos dudas, que tenemos alguna pregunta que queramos hacer o que no entendamos. La respuesta siempre va a estar aquí en las Escrituras. Pero hay que cambiar ese pensamiento para poder comprender las Escrituras verdaderamente, porque de lo contrario no vamos a entender. El Señor dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Sé que ya muchos saben que es el Evangelio como tal, y sé que es poder de Dios para salvación. Lo encontramos en Primera de Corintios, Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, señores, el Evangelio pues dice que tenemos que retenerlo. En el Apocalipsis dice: aquel que persevere hasta el final, este será salvo. Cuando nosotros vamos con nuestro propio pensamiento, pensábamos que cuando dice el que persevera hasta el final, se refiere a nuestras obras. Pensamos nosotros erróneamente. Por eso es necesario el arrepentimiento. Cambia tu pensamiento, porque no se refiere a retener la palabra hasta el fin. Eso es lo que significa el que persevera hasta el final. El que retenga la fe hasta el final será salvo. Y quiere decir que es hasta el final que seré salvo, no. Cuando dice que si el que persevere hasta el final será salvo, quiere decir, porque nosotros somos salvos en el momento que escuchamos el Evangelio
que creemos en nuestros corazones, Dios nos sella con el Espíritu Santo. Pero hasta que Cristo venga, nosotros ahí es donde experimentaremos la victoria. ¿Por qué es la victoria? Dios nos la da desde el principio, pero la experimentaremos hasta el final. O sea que somos salvos en el momento que escuchamos en el Evangelio y que lo creemos. Entonces al final experimentaremos la victoria. Si retenemos la fe hasta el final. Por eso dice: el que se persevera hasta el fin, este será salvo. Pero esto, mi hermano, que no se nos olvide, Dios dice que Él hará cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no será más, y ni más vendrá el pensamiento. Entonces quiere decir que si el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva, y que los únicos que pueden pertenecer a esos cielos nuevos y tierra nuevas son aquellas personas que han desechado sus propios pensamientos, que lo han cambiado, arrepentido y han creído en el Evangelio. El fin de todas las cosas se acerca y lo estamos viendo. Y el Señor para estos tiempos nos advierte diciendo que tengan en cuenta que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces quiere decir que el engaño viene de aquellos que se hacen llamar cristianos, por decirlo de esa forma. Y tal vez suena un poco duro, pero es en realidad. Eso es lo que estamos viendo constantemente. Nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios, mediante la fe en el Evangelio. Pero hay personas que se dicen ser cristianos y dicen que ellos predican el Evangelio, se hacen llamar evangelistas. Entonces, si se hacen llamar evangelistas, pues les pregunta qué es el Evangelio. Y ellos comienzan a decir ciertas cantidades de cosas que al oído de nosotros decimos, bueno, como hombre, pues se escucha bien, pero a la luz de la palabra es mentira. Entonces, eso es a lo que Dios se refiere, que parecen corderos, pero hablan como dragón. Es decir, que hablan mentira. Porque hablan mentira porque no hablan conforme a lo que está escrito, sino conforme a sus pensamientos. No hay arrepentimiento, por ende, ellos no pueden recibir el Evangelio. Y como no pueden recibir el Evangelio, no pueden hablar del Evangelio. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y el Señor dice que en el final de los tiempos eso pasará. Y esa es señal de que estamos en el fin de los tiempos. El día y la hora nadie sabe, dice las Escrituras, pero el Señor nos dice: si no velas, pues no sabrás el día y la hora en el cual tu Señor vendrá y te sorprenderá como ladrón. Si velas, sabrás. Entonces, esto es lo más importante. Sabemos, como dije al principio, cada uno tiene su propio testimonio de cómo llegó a la fe, y su testimonio es verdadero porque el propósito era salvarlo. Dios lo quiso salvar de esa forma. Dios llama de diferentes formas a cualquiera persona, pero el propósito es el mismo, es salvación. En mi caso, como les decía, hice mi propia justicia, hice mi propio Dios. Yo decía creer en Dios, pero cuando leía las Escrituras no la entendía. Y por eso en Isaías 29 el Señor dice que el hombre lee las Escrituras y no la comprende. Y cuando le dicen lee las Escrituras, no la comprende y dice no entiendo porque está sellada. Se la da el que no sabe leer y él dice no sé leer. Pero el Señor dice: ¿por qué es esto? Porque nosotros honramos a Dios con nuestra boca, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Pero el Señor no es porque sea ciego, no es porque sea sordo, no, es porque no tenemos a Dios en nuestros corazones. Por eso Dios dice que el sordo oirá y el ciego verá y leerá las Escrituras y la comprenderá, porque es humilde de corazón. Entonces, hasta que nosotros no nos humillemos a Dios, no podremos comprender las Escrituras, porque Dios es el que revela todas las cosas. En las Escrituras hay dos clases de personas: el injusto y el justo, el maldito, el bendito, el pecador, el santo, y todas estas cosas se resumen en el muerto y el vivo. Entonces, hasta que no nos demos cuenta de nuestra condición en la que estamos, no podremos escuchar la voz de Dios y por ende no podremos comprender todas las cosas. Las Escrituras dicen: viene la hora y ha venido ya, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Entonces, para vivir hay un requisito, y es estar muerto. O sea, hasta que no nos demos cuenta que estamos muertos, no podremos pasar a vida.
Y el Señor lo dice: de cierto os digo que el que cree en mí y al que me envió no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces aquí vemos la respuesta de Dios. Si bien los juicios de Dios vienen para toda esta generación, que somos la última generación, los juicios de Dios en breve se derramarán en este tiempo. Pero Dios dice que el que crea en Él no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. ¿Y qué es lo que debemos creerle a Dios? Su testimonio, que Él nos ha dado vida eterna. El que crea será salvo, mas el que no crea lastimosamente ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído al unigénito, el Hijo de Dios. Sabemos que esta es la verdad y la que compartimos y la que debemos compartir hasta el fin, cuando se da la oportunidad. O sea, no desfallecer, como dice la palabra. Sí, sabemos que estamos pasando por tribulación y Dios dice que es necesario que pasemos por tribulación. Pero una diferencia es la tribulación y otra cosa es la ira de Dios. Y nosotros pasaremos por tribulación constantemente. Y viene de los personal más cercano de nosotros, son los que nos atacan realmente. Pero el Señor dice que aunque nuestro padre y madre nos abandonen, Él nunca nos abandonará. Entonces debemos predicar este evangelio a pesar de todas las cosas, de todas las tribulaciones, porque las tribulaciones no tienen comparación con la ira de Dios. Y la esperanza que tenemos es esa, que por medio de la fe y la salvación en el evangelio, nosotros no estamos para ira, sino para alcanzar misericordia. Nada de lo que padezcamos hoy en día tendrá comparación con esa gloria que será manifestada cuando nuestro Señor sea manifestado en los cielos. Todas esas tribulaciones ni siquiera nos acordaremos, o sea, del gozo tan inmenso que sentiremos en esto. Y esto no solamente lo digo por ustedes, sino también por mí. Así que animados en estos tiempos que estamos viviendo, firmes en la fe, sin desfallecer, orar, como dice la Escritura, sin cesar, y confiados que el que prometió las cosas es fiel, es el Dios y Él no puede mentir. Nosotros como hombres mentimos, pero Dios no puede mentir. Y Él dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad porque Él ha vencido el mundo. Y esa es la promesa que tenemos de parte de nuestro Dios, que Él no puede mentir. Entonces, mire, digamos que la salvación viene del Evangelio. Y el Señor ya lo había profetizado de muchas maneras por medio de sus profetas. Y está escrito. Las personas rechazan este mensaje pensando que es de nosotros los hombres. No creen en las Escrituras porque dicen, lo último que me dijeron fue: yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Entonces ahí es donde está el problema, porque digamos que entonces estás hecho un Dios que es diferente al de las Escrituras. Las Escrituras siempre han dicho la verdad porque es la verdad. Dice el Señor: tu palabra es verdad. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están establecidas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y ponerle fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En este versículo, Daniel 9:24 nos está hablando del propósito que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Y en eso dice ponerle fin al pecado. Cuando leemos estas escrituras, que no lo hablamos de nuestro pensamiento, pues está escrito ponerle fin al pecado. Pero el hombre en su pensamiento perverso, cuando no tiene arrepentimiento, él dice: no, él sí, esto va a poner fin al pecado, pero cuando venga por segunda vez. Entonces, y leemos las escrituras en hebreo, dice el Señor que Él vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Porque aquí la escritura dice
que el Cristo vendría, expiar la iniquidad, sellar la visión y en eso ponerle fin al pecado, que fue lo que el Señor hizo en la cruz. Pero al decir que será cuando Él venga por segunda vez, entonces es contradictorio. ¿Pero por qué es contradictorio? Porque no nos hemos arrepentido, no hemos desechado nuestro pensamiento y por eso no podemos recibir la palabra de Dios. Estas cosas que dice Daniel 9:24 se cumplió cuando el Señor vino en la cruz, porque fue cuando puso fin al pecado y dice que traer la justicia perdurable, o sea, la justicia de Dios. Y ya sabemos quién es la justicia de Dios. Romanos 3:21 dice que la justicia de Dios es la fe en Jesucristo. Y dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará a este mundo con justicia. ¿Sí? Entonces la pregunta, ¿con qué clase de justicia? ¿Con la justicia de los hombres o con la justicia de Dios? ¿Con qué justicia será que Dios irá a juzgar este mundo? ¿Con la justicia de nosotros los hombres o con la justicia de Dios? Con la justicia de Dios. ¿Sí? Con la justicia de Dios, ¿cierto? ¿Y quién es la justicia de Dios? La fe. Eso quiere decir que el Señor juzgará al hombre que no tenga fe, ¿cierto? La justicia de Dios. Romanos, leámosla. Romanos 3. También aquí dice que está aquí. Romanos 3. Dice. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Jesucristo, que es en Jesucristo. Entonces, mire, Dios ha determinado un día en el cual juzgará a este mundo con justicia, ¿sí? Entonces, esa justicia es la justicia de Dios, que es por la fe. Cuando uno le habla a nuestra persona, no es solamente con fe. Dice, no es solamente por la fe, sino también por las obras. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Entonces comienzan a hablar de esa forma. ¿Pero por qué empiezan a hablar de esa forma? Porque no se han arrepentido, no han desechado sus pensamientos y lo han convertido a lo que dice las Escrituras. Y cuando vamos con nuestro propio pensamiento, por eso las Escrituras a nosotros nos es locura, porque no la podemos comprender, porque dice que esto se ha de discernir espiritualmente. Así que, oyendo el anuncio de vuestra salvación y habiéndolo creído con todo tu corazón, eres sellado por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos revela todas las cosas, pero no podemos recibir el Espíritu Santo porque no recibimos con fe el Evangelio. Pero si no hay arrepentimiento, no lo podemos recibir. Entonces, queridos hermanos y amigos, la justicia es por la fe. Entonces, injusto, justo. Entonces, muerto y vivo. Entonces, viene la hora y ha venido ya cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y las que lo oyeren vivirán. Pasan de muerte a vida por creer en el Señor Jesucristo, de injusto a justo. Si eres injusto, ¿cómo eres justificado? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, mire, no pensemos nada diferente a lo que ya está escrito. Porque ese es el diablo que nos comienza a atacar y a hablarnos y esto y la otra. Pero nosotros tenemos que volver a la raíz. Cuando tengamos dudas, la raíz es la palabra. A Dios le doy gracias porque cuando Él, después de la pandemia que me mostró por medio de las Escrituras, la verdad, yo decía, habían dudas porque yo cuando comenzaba a compartirlas con los que supuestamente eran creyentes, yo veía que era contrario a lo que decían las Escrituras. Entonces yo decía, Señor, ¿será que yo estoy mal? Porque yo veo que a todos los que yo les hablo de lo que está escrito, ellos no lo entienden. Y se supone que somos iglesia, pero ellos no lo entienden. Entonces llegué a cuestionarme, a decirme, ¿será que yo estaré mal? Entonces oraba al Señor y decía, Señor, sé que vienen los juicios para esta tierra, que somos la última generación y que solo Jesucristo nos puede salvar. Porque así me dijo la persona de blanco, la que vi en visiones,
Entonces yo cuando leía la escritura y la quería compartir con los supuestamente que eran hermanos míos en la congregación que yo asistía antes, veía que era un rechazo y que era contrario a lo que decía. Entonces yo decía, Señor, si es contrario, si estoy hablando mentira, mejor que cállame, cierra mi boca o quítame la vida. Prefiero mejor morir que hablar lo que no es. Entonces comenzaba ya a cuestionar y a decir, ¿será que yo estoy hablando mentira? Entonces buscaba la raíz de las escrituras y confirmaba lo que yo lo que quería hablar. Yo decía, no, pero si aquí está claro, somos justificados por la fe. Entonces, ¿por qué ellos si son hermanos no es? No comprendía. Hasta que yo decía, Señor, quiero conocer personas que sean salvas también, que conozcan de esto. Fue cuando sí, Dios permitió, escuchó mis oraciones y hoy en día estoy, digamos que rodeado, por decirlo así, de hermanos de la misma fe mía. Que de hecho si estoy hoy acá volviendo a dar este testimonio es porque mi hermano en la fe me volvieron a llamar y decir, bueno, es hora de volver a tocar el tema, recordarle a los hermanos el tiempo en que estamos viviendo, que el fin se acerca y por qué podemos ser salvos de lo que se viene para este mundo. Entonces, eso es. Y sí que hermano, saludos desde Cincelejo. Soy de Guaranda, Sucre. Entonces, pues, hermano, Dios le bendiga. Recuerde que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos benditos. Así nos digan los que nos atacan, que no eres bendito, que no eres santo, recuerden esto, que esa es palabra de Dios. Somos benditos en Cristo Jesús. Por eso el Señor cuando venga nos dirá, seguí bendito de mi Padre y heredad el reino de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo. Hemos pasado de muerte a vida por medio de la fe. En estos tiempos de apostasía, la apostasía es abandono, y la Escritura dice que apostatarán de la fe, escuchando doctrina de demonios. Entonces, en estos tiempos tenemos que tener claro que volvamos, o sea, las escrituras aquí siempre, cuando tengamos dudas, siempre las escrituras, porque aquí es donde está la verdad. Y con ese pensamiento, digamos que con ese corazón nuevo que hemos recibido por medio de la fe, comprenderemos todas las escrituras. Las personas han apostatado de la fe porque se abandona la fe. La fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Si han apostatado de la fe porque no han leído las escrituras. Entonces, mis hermanos, este era el mensaje. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde estamos siendo atacados verdaderamente, pero la fe que no falte. La fe en esa obra maravillosa que hizo nuestro Dios. Por eso Él dice, el que guarde mi obra hasta el fin será salvo. Pero recuerden, experimentarán la victoria hasta el fin. Nosotros hemos sido salvos en el momento que oímos el Evangelio y que lo creamos con todo nuestro corazón. Somos sellados por el Espíritu Santo. Y lo que Dios ha sellado, lo único que lo puede desatar es Él. Nadie más. La fe que no falte. Que no falte la fe. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Tomen fuerza y ánimo porque el Señor ya está a la puerta. Sí, algunos lo tienen por tardanza, pero no es tardanza, sino que es paciente. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento para que puedan recibir el Evangelio. Predíquenlo, háblenle a sus hermanos, a sus compañeros, a todos los que pueda, porque el tiempo se agota. El Señor ya está a la puerta. Las señales vienen y recuerden, las tribulaciones por las cuales estemos pasando no tienen comparación con esa gloria maravillosa que recibiremos nosotros cuando el Señor sea manifestado. Experimentaremos la victoria en ese momento. Recuerden, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, este es don de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. Hasta la próxima.